Amigos, ya hemos vuelto a publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar a mis invitados, a mis nuevos invitados, a doña Ana Ruiz. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Buenas noches y bienvenida. Muchas gracias. Y con nosotros pues también está otro invitado que todos ustedes ya le conocerán, el señor Fernando Martínez Dalmau. ¿He dicho bien el nombre o no? Sí, completamente. He dicho bien. Sí, Hoy sí, no me he sí. equivocado. No, hoy no hay ningún problema, pero bueno, aunque haya un error, no pasa nada. Imagínese usted que en vez de decir voy a presentar a Fernando Martínez Dalmau, digo voy a presentar a Llanos Masó. Imagínate cómo se hubiera quedado usted. Bueno, pues una sorpresa me hubiera llevado, ¿no? Porque en este caso, pues... Está usted contento, ¿no? Porque Llanos Masó es la nueva presidente de las Cortes Valencianas y era la presidente provincial de Vox en Castellón y además pues una persona muy conocida por usted, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, muy conocida porque entre otras muchas cosas, bueno, pues su gestión política ha sido nula. Su gestión política de la Comunidad Valenciana en Castellón ha sido nula, no ha tenido absolutamente ninguna repercusión, ha perdido pueblos. Y luego pues existe una serie de cuestiones que yo siempre he puesto en vigor delante de las cámaras, como ha sido el apoyo que ha tenido por parte de uno de sus concejales a la Ley de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana. Cuestión que ya ha defendido diciendo que eran órdenes del Comité Nacional y que incluso eran órdenes más o menos de Santiago Abascal. Y no le he visto pedir en ningún momento disculpas y en el apoyo de esa ley de memoria democrática pues evidentemente no estamos ninguno porque entendemos que es una vulneración de todos los derechos de los que en este momento pues se encuentran enterrados, que estamos de acuerdo a favor de una ley de reconciliación y que estamos de acuerdo. Pero, entonces, ellos que votaron a favor de una ley de memoria democrática de las izquierdas, ¿no? Exactamente, sí, y decían que le iban a desnaturalizar, cuestión que si no están gobernando no la pueden desnaturalizar y prueba de ello es que hemos tenido, desde que esto pasó en el año... Entonces, ¿qué van a tener los valencianos? Explíquele usted a su Cámara, a la Cámara 5, como presidenta, ¿a quién van a tener? Pues van a tener una persona que dice que tiene estudios en ciencias físicas, que tiene estudios en filosofía y en teología, por supuesto no están acabados, que es técnico en audioprótesis, que bueno, pues yo evidentemente para que represente a los valencianos en sus cortes, pues entiendo que debe ser una persona preparada. Desde mi punto de vista no se encuentra preparada, no seré yo quien ponga y quien incida en si hace falta unos estudios o no, pero desde luego que sí, una experiencia, evidentemente una experiencia de trabajo o que carece, o una experiencia en cuanto a estudios, en cuanto a carreras, que también carece del mismo, y luego un bagaje político que sea necesario para poder llegar a ser el presidente de las Cortes Valencianas, ¿no? Pues ahí tenemos la percepción del señor Dalmau de la nueva presidenta de las Cortes Valencianas. Vamos a seguir, amigos, y vamos a seguir hablando de esta noticia que dice: el gran engaño de Yolanda Díaz, 1 millón de parados más en mayo de los que dicen las cifras oficiales. Atención, amigos, así acabo yo también con el paro. la Yolanda es una figura. Directamente borra a los parados de las listas y luego dice que hay menos paro que nunca. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Roberto Centeno. Don Roberto Centeno, explíquenos usted cómo Yolanda Díaz hace las cuentas de los parados para que aquellos que están en el paro digan que están trabajando. Bueno, ya de todas maneras ha hecho un invento muy novedoso, por la que merecería un premio, una especie de premio Nobel de Economía, que son los fijos discontinuos, ¿eh? Eso le ha permitido... Los fijos discontinuos son gente que está parada unas veces y está empleada otras, ¿eh? Bien, la verdad es que sobre esto se han hecho montones de chistes, pero vamos a ver, miren ustedes, les voy a dar las cifras que son muy claras. Bueno, hay una publicación en base a unas cifras de la USO que utiliza... Porque al referirse a estos datos en este momento,
la única referencia que se puede hacer es el paro registrado. El paro registrado, que es una cifra que se publica todos los meses a través de las oficinas de paro de la gente que va allí a pedir trabajo. Bien, lo he dicho muchísimas veces, ningún economista serio que sepa dónde tiene la mano derecha, ningún estadístico serio que sepa dónde tiene la mano derecha utiliza jamás de los jamases las cifras de paro registrado. Las cifras de paro registrado son un camelo de la A a la Z, no solo por lo que dice las buenas gentes de la USO, sino por otras muchísimas razones. Por lo tanto, partir del paro registrado para demostrar la falsedad de Yolanda Díez, que es falsa total y absolutamente, porque no es más que agua con sifón, o nada con sifón, mejor dicho, no tiene ningún sentido. Señores de la USO, perdónenme ustedes, no vuelvan ustedes a utilizar el paro registrado, porque eso no tiene ninguna credibilidad de ningún tipo. No voy a explicar ahora por qué. ¿Qué es lo que tienen que utilizar para poder llegar al final a la misma conclusión, pero de otra manera muy diferente? Lo que tienen que utilizar es la EPA, la encuesta de población activa. La encuesta de población activa se publica cada 3 meses y por lo tanto se publica pasado el primer trimestre, pues al mes siguiente, y ahora cuando pase el segundo trimestre, pues a final de julio, pues se publicará la encuesta de población activa, pero no ahora. ¿Qué es lo que le pasa a la encuesta de población activa y por qué la cifra es 1 millón más que la que da la encuesta de población activa? La encuesta de población activa la hace el INE a través de una encuesta gigantesca de llamadas telefónicas. Para que tengan ustedes una idea de lo que es esta encuesta es como 100 veces más que o le preguntan, mejor dicho, a 100 veces más personas que a las que hacen habitualmente las encuestas sociométricas de las elecciones, por ejemplo, ayer o hoy han salido un montón de ellas. Bien, o sea que es tremenda la encuesta que se hace. Entonces, ¿qué es lo que hacen los encuestadores del INE? Llaman por teléfono a estos decenas y decenas de miles de personas y le preguntan. La primera pregunta que le hacen: ¿está usted empleado? Si dice que está empleado, evidentemente esta persona se considera como empleado. Y si dice, como muchísimos, que está parado, no le ponen como si estuviera parado, sino que los primeros que le pregunta dice: bueno, pero usted será a lo mejor fijo discontinuo. Y dice: sí, señor, pero es que llevo ya 6 meses en el paro con esto de fijo discontinuo, por lo tanto llevo 6 meses parado, es decir, estoy parado. Y dice: no, mire usted, si usted es un fijo discontinuo, según nos ha dicho la vicepresidenta comunista, pues está usted empleado. Y por lo tanto, el INE, dentro de la EPA, que es la única encuesta de la que se puede partir, tiene que sumarle los fijos discontinuos, según, no solo yo, según cualquiera que sepa un poco de economía, pero en este caso concreto, además, según el AIREF. El AIREF es el organismo que vela un poco... Vaya terminando, don Roberto. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? La última EPA tenía 3.200.000 empleados. Hay que sumarle ¿cuánto? Hay que sumarle 450.000 aproximadamente, que son fijos discontinuos, es decir, la estafa de Yolanda Díaz. Pero es que además luego hay otro problema, que lo he dicho muchas veces y que lo ha puesto de manifiesto el AIREF. Si esta persona que está al teléfono dice: estoy parado, ¿es usted fijo discontinuo? No soy fijo discontinuo, estoy parado del todo. Dice: pero vamos a ver, esta es la segunda pregunta que le hace, o mejor dicho, la tercera. La primera, si está empleado, y si dice que sí, pues es bien.
Entonces, dice, no, estoy parado total y absolutamente. Vamos a ver, de acuerdo, está usted parado. La semana anterior a esta que realizamos la encuesta, ¿hizo usted o no búsqueda activa de empleo? Es decir, que esta persona ha estado buscando empleo desesperadamente. Dice, hombre, mire usted, la semana pasada, teniendo en cuenta de que llevo ya 3 años parado, pues hay semanas que tengo que hacer la compra, que tengo que hacer otra cosa, y por lo tanto no he realizado una búsqueda activa de empleo. Bien, entonces a esta persona la cogen y la clasifican no de parado, sino de inactivo. ¿Y cuántos hay de estos? Pues hay aproximadamente 500.000. Por lo tanto, hay 500.000 tíos, bueno, 500.000 personas que no los clasifican como parados porque no han realizado búsqueda activa de empleo la semana anterior, y luego los 450.000 camelos de los fijos discontinuos de Yolanda. Ahí tenemos el millón de personas que no están en la lista. El millón de personas. Pues don Roberto, muchísimas gracias por su explicación y como siempre un gran abrazo. Otro para vosotros. Y amigos, vamos a continuar porque miren lo que dice la noticia. Dice, Zapatero pactó con Sánchez más visibilidad para contrarrestar a González y Guerra. Dice, sucedió hace algo más de 10 días, tras la debacle del 28 de mayo, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, empezó a recibir invitaciones para ser entrevistado en varios medios de comunicación. Según ha podido saber de Objective, Zapatero llamó a Moncloa y a Ferrat, también al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para comunicar que quiere hacer campaña y avisar de su creciente protagonismo tras varios años de ostracismo tras su salida del Ejecutivo en el 2011. Adelante, presidente, fue la respuesta que recibió el exmandatario, que se ha convertido en un revulsivo para el 28 de junio. Su entrevista con Carlos Herrera en la cadena COPE fue aplaudida en diferentes sectores y territorios del PSOE. Zapatero es un activo del PSOE, insufla orgullo socialista tocando las teclas de ETA. Nos ayuda a decir ya está bien. Este sentir es compartido por la dirección del PSOE, sobre todo tras su segunda entrevista en el canal 24 Horas de Televisión Española. Pues, lógicamente, vemos cómo Zapatero, ese presidente que dejó España triturada, arruinada y que le dio una bomba de oxígeno a la ETA, pues se pone a las órdenes de su secuaz. Señora Ruiz, ¿qué opina usted que Zapatero entre en campaña y sobre todo para contrarrestar la ofensiva que han hecho los históricos del Partido Socialista contra el señor Sánchez? Porque sobre todo ha hecho unas políticas que no coinciden, digamos, con el sentido común de la socialdemocracia española. En este caso, pues el señor Zapatero, vi la entrevista, bueno, las dos, la de Carlos Herrera y el 24H, en el cual de forma, además, muy vehemente hizo una defensa como... Es un Zapatero que yo no le había visto en ninguna de sus etapas, ni tampoco cuando fue presidente de gobierno, pero estuvo defendiendo el legado de Sánchez y de la socialdemocracia, y sobre todo el hecho de el apropiarse el momento de finalización que se acabó con un gobierno socialista con el terrorismo de ETA. Ahora yo creo que efectivamente hay dos almas dentro del Partido Socialista, hay dos almas. Y ahora mismo creo que están las dos esperando, están en una medio tregua, así se pasan las elecciones, y en un pacto un poco de no agresión. Pero en cuanto se pasen las elecciones veremos a ver cuál de las dos almas llegan. La histórica de Guerra y Sánchez, con muchos varones, o lo que quede de Sánchez y los pocos varones que le quedan. Sí, yo creo que sí, que van a utilizar bastante a Zapatero para tratar de colocarle medallas a Sánchez y al Partido Socialista, dado que tienen pocas, ¿no? Porque a la hora de la verdad, si se ponen a buscar, tampoco encuentran muchas, y la que quieren que sirva Zapatero es la de la victoria contra ETA, como diciendo que fue Zapatero el que acabó con ETA, ¿no? Lo cual es absolutamente falso, porque Zapatero lo que hizo, o sea,
ETA queda destruida prácticamente después de los embates durísimos que se le dan por parte de las fuerzas de seguridad y por parte de los gobiernos de Aznar a la estructura económica fundamentalmente, pero también a la estructura militar, a la estructura terrorista y también desde el punto de vista judicial. Cuando quedan absolutamente acorralados y quedan ilegalizados, Batasuna y ETA entienden que no son absolutamente nada y en ese momento ya están perdidos, ya dejan de matar, prácticamente no hacen nada, y lo que sí hace Zapatero cuando llega es darle una salida política a ETA. Lo que hace es pactar la salida política de ETA y eso es la medalla que él se cuelga. Y por cierto que tampoco lo hace él, que lo hace Rubalcaba, que como todos sabemos, los que conocemos un poco ese mundo, Rubalcaba y Zapatero no se llevaban demasiado bien y sobre todo Rubalcaba se llevaba fatal con Sánchez, porque no tenían ningún feeling, no se llevaban nada bien. Por tanto, ahora quieren sacar al estandarte de Zapatero para decir que Sánchez y Zapatero acabaron con ETA y acabaron con el independentismo, lo cual es otra mentira, porque el independentismo sigue ahí y, por cierto, con todos los líderes absueltos dispuestos a dar la batalla en cuanto tengan ocasión. Que haya desaparecido ETA, la verdad es que es un éxito para toda la sociedad española. Yo me alegro que el gobierno del Partido Popular con el señor Aznar y que luego continuara con un gobierno progresista con la presidencia de Zapatero acabaran junto con las órdenes judiciales y las fuerzas armadas y la policía. Pero también había un entorno, si no olvidamos el 11S, que de alguna manera a nivel internacional todos los grupos terroristas, todas esas redes de financiación de autoayuda que tenían para poder colaborar desde el IRA a cualquier otro grupo terrorista, se acabó con en el 11M. Hubo un pacto, sí, internacional, por el cual ya no se veían tan bien, ya no habían tantos sentimentalismos sobre esos movimientos que se llamaban de liberación nacional. Eso se acabó. Sí que de repente a nivel internacional no encontraron apoyo, a nivel nacional teníamos tanto desde las fuerzas legislativas como las fuerzas armadas, judiciales, todo estaba en contra para que se acabara ETA. Y a lo mejor hubiese sido un gobierno conservador de haber estado ahí, pero es que le tocó a Zapatero. Y Zapatero tuvieron que dar también en esos momentos los pasos adecuados para poder acabar con ETA. Bueno, yo lo primero que tengo que decir, y lo digo muy claramente, es que los hijos del terrorismo de Estado, que no es otra cosa que el GAL, y los de la colaboración con banda armada, que no es otra cosa que el Faisán, que es la continuación del GAL, no nos pueden dar lecciones absolutamente de nada. Repito, el terrorismo de Estado y la colaboración con banda armada, o sea, el GAL y el Faisán. Y lo consiguiente es que dicen que han acabado con ETA. Pues no, señores, no han acabado con ETA, porque ETA ha aprobado los presupuestos, ha aprobado la ley de sí es sí, ha aprobado la ley de memoria democrática y ETA también ha entrado dentro de nuestro Tribunal Constitucional a través de la independencia judicial y también ha planteado una ley de vivienda. No es que hayamos acabado o ETA pueda existir o no pueda existir, es que ETA está dentro de nuestras instituciones y esto es un problema. Antes se decía que se han acabado con las redes. No, Bélgica está ahí, las redes de Argelia están ahí y las redes de financiación, de extorsión y de compra de armas también existen. Otra cosa es que los grupos políticos hayan cambiado muchas de las armas que no han entregado, que no se ha verificado que han entregado, que no se ha verificado su constancia de que existieran, han cambiado posiblemente la pistola por estar en unas instituciones que atentan directamente contra la libertad de los españoles. Tienen que estar, o sea, el momento que se plantea en este caso, y además está en nuestro ordenamiento político, o sea, que las ideas se tienen que defender a través de la palabra y no a través de la violencia, y este país ha sufrido en demasiados episodios de nuestra historia la imposición de las ideas a través de las armas. Entonces, bienvenido sea el que no estemos con ese susto y ese chantaje a través de la violencia.
pero me extraña el poderte oír de que es el partido que ha llevado una ley de la vivienda. ¿De verdad es algo malo el que haya una, sobre todo con tantos españoles que tienen tanta dificultad para tener acceso a la vivienda? ¿Es tan malo que se regule también un salario mínimo, que estaba en 600 euros, está en 1000 y pico, el que haya más seguridad para los trabajadores, que por primera vez estemos en los 2,5 millones de parados a 4 millones, algo más, que hemos tenido en los momentos fuertes de la crisis? ¿Qué es la parte mala que tú ves para que sea tan desastrosa? No, lo que es malo, en principio, evidentemente estoy a favor de una ley de vivienda, no de esta ley de vivienda, que lo que hace es expropiar temporalmente el dominio, no esta ley de memoria democrática, no esta ley de sí es sí, no estos presupuestos falsos con una contratación en precario de 350 o 400.000 personas, de las cuales el 60% es en precario, y lo que no estoy dispuesto es que se blanquee directamente a los hijos de ETA, a los cachorros de ETA, a los que han matado y asesinado, metiéndoles en un gobierno que es un gobierno producto que es producto de un pacto Frankenstein que atenta directamente contra los derechos y libertades fundamentales. Para mí el problema no es la violencia, el problema es la defensa del separatismo. El germen de la izquierda no es la violencia, es el separatismo, porque el separatismo es lo que engendra la violencia. Pues amigos, vamos a continuar precisamente con este tema, porque miren lo que dice la siguiente noticia. Moncloa justifica a ETA por matar a Carrero. Dice, los militares impulsaron los crímenes de la guerra civil. La exposición El Tragaluz Democrático, políticas de vida y muerte en el Estado español, 1868-1976, organizada por el gobierno de Pedro Sánchez y por la entidad pública Acción Cultural Española, destaca el fuerte impacto simbólico que tuvo el asesinato del presidente del gobierno Luis Carrero Blanco por parte de ETA en 1973, porque aludía al final de una generación de militares que, tras haber impulsado la guerra civil y sus crímenes, supo patrimonializar en su favor el mando del Estado. El folleto informativo de esta exposición únicamente menciona a ETA para señalar que reivindicó el atentado de Carrero Blanco, cuya escenografía alimentó toda suerte de sombras y fantasías en su sexta asamblea, pero no vuelve a hacer alusión alguna a la banda terrorista que ha dejado un reguero de 156 muertos en España, a pesar de que la exposición culmina en 1976, cuando ETA ya había asesinado a más de 60 personas. Dice, el documento informativo de la exposición, comisariada por Germán Labrador Méndez, señala que aunque en 1975 muriera el dictador Francisco Franco, la violencia generada por su régimen no habría de terminar entonces, dando a entender que ETA mataba por Franco y que se sesgó la vida de casi 800 personas hasta 36 años después de su muerte por la violencia generada por su régimen. Las violaciones de derechos en los últimos años de la dictadura producen un incremento de las protestas populares, también de aquellas procedentes de la comunidad internacional. Desde el proceso de Burgos en 1970 a las 5 ejecuciones del 27 de septiembre de 1975. Las decisiones judiciales sumarias tienen en su contra una poderosa corriente de opinión pública. Reza el folleto que cuenta que en 1976, año en el que ETA mata a un total de 18 personas, cientos de miles de ciudadanos toman las calles, celebran huelgas y asambleas, protestan y reivindican su derecho entre palizas y asesinatos, desplegando con toda su intensidad el conflicto irresuelto entre la violencia del Estado y las legítimas reclamaciones de forma de vida digna. Pues toma María Castaña, señor Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué opina usted que se promocionen exposiciones justificando a los asesinatos de ETA directamente y sobre todo haciendo un tutum revolutum para que verdaderamente no se vea la verdad detrás del bosque, ¿no? La violencia nunca se puede justificar. El uso de la fuerza sí, porque es la legítima utilización de la violencia por la consecución de una defensa de unos derechos. Eso es la fuerza. Frente a la violencia ejercemos la fuerza de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque son los garantes de nuestras libertades, en definitiva. Todo aquello que vaya en contra de ir en contra de nuestros garantes, o sea, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, representa violencia, que es lo que ha engendrado ETA. Yo he hablado con exetarras, ¿no? Con gente que ha pertenecido en sus inicios, que estuvieron en el proceso de Burgos, por cierto, que fueron amnistiados en el proceso de Burgos también. Y ellos mismos se dan cuenta que se equivocaron. Venir 40 años después a ensalzar a alguien que utilizó la violencia,
desde Melitón Manzanas, cuando ha habido un reguero de sangre, de muerte, de genocidio, de apartheid, de muertos inocentes, además, si es que no todos los muertos que han generado ETA eran inocentes, por Estados Unidos, ahí tenemos diferentes teorías, pero desde luego por toda la izquierda, repito, por toda la izquierda, fue tolerado por la izquierda y de alguna manera auspiciado y defendido también por muchos partidos políticos. Regodearse 40 años después, cuando son los mismos que crean una ley de memoria democrática que lo único que hace es dividir a los españoles, en crear españoles de primera y de segunda, es volver otra vez a la violencia de ETA. Bueno, ahí citaba usted, don Fernando, el tema de los etarras. Yo me acuerdo de Mario Naindía, que fue condenado a muerte y fue miembro de ETA político-militar y que luego fue fundador de Euskadiko Ezkerra, y que efectivamente él reconoció pues el error que supuso, no solamente por su parte participar como miembro activo de una organización terrorista, sino el hecho de que se justificara particularmente durante la dictadura, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también hizo una declaración que la tengo en la cabeza porque también fue muy interesante en su día, la que hizo José Barrio Nuevo, que dijo que el gran error que cometieron los demócratas y los socialistas, refiriéndose a él, a los que militaban en el Partido Socialista, pero en general los demócratas, es justificar los atentados terroristas que cometió ETA durante la dictadura. ¿Por qué? Pues porque eso que ha dicho usted tiene razón, es decir, la violencia siempre es violencia y por tanto siempre hay que condenarla, sea del tipo que sea, porque nunca puede estar justificado que se mate a otra persona. Y eso no tiene nada que ver, como es lógico, con el hecho de que haya unas fuerzas de seguridad del Estado que lo que están es para velar porque se garantice, pues, por ejemplo, ahora el orden constitucional, que es otra cosa completamente diferente. Y a mí me parece que volver a ese planteamiento, pues sencillamente es un error. Por eso no puedo estar para nada de acuerdo con estas declaraciones y con esta exposición, declaraciones que se atribuyen al presidente del gobierno y esta exposición pues que viene un poco a poner en un lugar en el que no debería estar pues un acto que en realidad pues fue un crimen y un acto terrorista. Yo lo que quería decir muy brevemente es que yo, la persona con la que hablé, en sus palabras, era Teo Uriarte, y Teo Uriarte, precisamente después del asesinato de Carrero Blanco, dice: nos hemos equivocado. A ver, esta exposición es de una acción cultural española, o sea, el titular ya es un poco engañoso, como que Moncloa justifica que la lucha de ETA. La exposición va desde el año 1868, del sexenio democrático, hasta el año 1936, luego lo que es la guerra, la dictadura, a partir del año 82, porque se empieza a consolidar, pero fueron años muy violentos. Y hasta que se ha terminado con ETA hemos tenido, como hemos dicho anteriormente, esa sensación de levantarte por la mañana, otra noticia más, otro asesinato más, pues es muy doloroso. Igual que cada día, hoy, cada vez que enciendo la tele y aparece también el asesinato de una mujer que es asesinada a manos de su pareja, y es una forma de violencia también. La violencia no tiene excusa, no tiene ningún argumento para poder validarla, es violencia y hay que atajarla y como sociedad tenemos que combatirla. Para mí lo doloroso es que tengamos 400 crímenes todavía sin resolver por parte de ETA y que no se hayan resuelto. Para mí lo doloroso es que tengamos a los hijos, a los cachorros de los etarras en las instituciones pidiendo la independencia, y para mí lo doloroso todavía es el genocidio sistemático que ha habido por parte de una banda comunista y de izquierdas como ha sido ETA, Grapo, FRAP, que ha matado españoles. Pues vamos a continuar, amigos, porque seguimos hablando de ETA y del atentado, porque dice esta noticia que la CIA y el Mossad utilizaron a ETA a través de los servicios secretos del PNV para asesinar a Carrero Blanco. Dice: la CIA utilizó a ETA a través de los servicios secretos del PNV para asesinar el 20 de diciembre de 1973 a Luis Carrero Blanco, el primer presidente del gobierno, nombrado por Franco. Con este asesinato, la administración Nixon eliminaba la oposición del almirante a la renegociación sobre las bases militares estratégicas por su acceso al Mediterráneo, más el uso de Torrejón
para el conflicto de Oriente Medio. Además, España era imprescindible como retaguardia frente a una invasión soviética de Europa. 2. Aceleraba la entrada de España en la OTAN y 3. Desbarataba la intención del país de desarrollar su propia bomba atómica. Dice, el 1 de julio de 1968 casi 50 países habían firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero España no lo hizo, siguiendo con su proyecto islero. Esta aspiración de independencia nuclear, apoyada principalmente por Carrero Blanco en colaboración con el general de Gaulle en Francia, acabó después del golpe de Estado de Antonio Tejero en 1981. La CIA llegó a alertar de que España era el único país europeo que merecía atención como posible proliferador. Sin Carrero, España sería una democracia contenida y diseñada desde Washington, que veía con buenos ojos la elección de Juan Carlos de Borbón como nuevo rey. Pues señor Vera, ¿qué opina usted de esto? Bueno, ese tipo de cuestiones, algún día cuando se logren desclasificar importantes documentos de los servicios secretos españoles y en este caso también, imagine, del Mossad o de la CIA, pues igual tenemos una idea más clara. Pero a mí nada de esto me puede extrañar, porque efectivamente nosotros estamos acostumbrados a ver un mundo que es el que vemos en las noticias, pero también hay otro mundo que no vemos, ¿no? Y esto lo decía muy bien no hace demasiado tiempo Otero Novas, que fue ministro con Suárez, ¿no? Y que con motivo del 40 aniversario del ingreso de España a la OTAN, que se celebró hace no demasiado tiempo, le dio una entrevista, creo que fue al periódico 20 Minutos, y decía con mucha claridad, nos mandaron el mensaje de que o entrábamos en los americanos, en Estados Unidos en este caso, o entrábamos en la OTAN o nos independizaban las Canarias, a través del M. Payat y de Cubillo, dice, y evidentemente decidimos entrar en la OTAN, ¿no? A partir de ahí, porque efectivamente, digamos que todo ese gobierno franquista de aquella época, más los que luego, pues por ejemplo, la gente de Suárez y tal, esto no estaba muy en la línea de entrar en la OTAN, como no lo estaba Felipe González al principio. Pero, claro, los americanos sí querían que nosotros estuviéramos en la OTAN porque... Y sin bombas nucleares. Sí, sí, y sin bombas nucleares. De manera que, bueno, nunca puede saber uno hasta qué punto, todo eso que usted ha leído, que es interesante, pero hasta qué punto es verdad, no es verdad, pero lo que sí es verdad es que hay muchas realidades por debajo de aquello que realmente conocemos y que algún día saldrán a colación, pues como esto de Otero Novas. Siempre puede haber alguien que diga, pues sí, nos sugirieron, nos hicieron, nos dijeron. También se ha dicho que los americanos, como era lógico, tenían mucho interés en que todo el tema del Sáhara se resolviera a favor de Marruecos y que le dijeron a don Juan Carlos, pues mire, es casi bastante mejor que si usted quiere tener un reinado tranquilo, se olvide del Sáhara, con lo cual los marroquíes se fueron rápidamente del Sáhara en nada de tiempo, una operación súper extraña, ¿no? Porque habían entrado, habían invadido el Sáhara y de golpe y borrazo se van por su cuenta. Bueno, pues porque ya según esas fuentes de información que brujulean en lo que ha sucedido realmente en esto que ahora se denomina modernamente el Deep State, pues parece que son circunstancias que realmente se producen y que a veces son explicaciones para hechos que en principio uno piensa que están orientados de una determinada manera y luego pues a lo mejor resulta que tienen otro tipo de orientación. Muy rápido. Pues muy rápido. Yo lo que sí quiero decir es que el 20 de diciembre de 1973 se puso la pica directamente para acabar con el gobierno del general Franco, ¿no? Por parte directamente de los diversos servicios secretos que se encontraban en España en ese momento. No hay que olvidar que el atentado se produce a escasos metros de la embajada americana y del Hotel Alcázar, donde se reunían todos los generales del Estado Mayor y todos los generales que en ese momento se encontraban en activo en su cafetería y en su restaurante. Con lo cual los servicios secretos tenían plenamente conciencia. Esto ha sido reconocido por la propia ETA porque obraban informes y no tengo que demostrar ni decir absolutamente nada más, porque obraban informes que ni ellos mismos conocían para la comisión del mismo atentado, como pueden ser los horarios, como pueden ser absolutamente el recorrido y como pueden ser el hecho de que no pasara nada. Con esto, ¿qué quiero decir? Que efectivamente, me ha quitado usted el argumento principal, el objetivo era que España entrara en la OTAN, que hubiera bases americanas
semanas que Torrejón se utilizara como la pista de aterrizaje que luego se convirtió para las sucesivas operaciones de esta, y que España en definitiva perdiera parte de su neutralidad que bien había ganado durante muchos años para entrar dentro de un telón que estaba evidentemente utilizado por los diferentes partidos políticos al uso que gobernaban en ese momento Estados Unidos o los diferentes países para que fuera España una colonia más dentro del espectro europeo, del juego europeo y del juego con Argelia y con Marruecos. Pues hombre, seguramente nos enteraremos antes por la CIA o por el Mossad o por cualquier otro servicio porque empiezan a desclasificar los diferentes secretos, cosa que la ley de protección de secretos oficiales en España está todavía sí, por a ver si de una vez se desclasifica y lleguemos a enterarnos de nuestros propios episodios que son históricos y que los españoles también tenemos derecho a conocer y a saber. Pues amigos, vamos a continuar pidiendo la opinión de todos ustedes y para eso vamos a conectar con nuestra compañera Ainhoa Martínez. Adelante, Ainhoa. Buenas noches, Jesús. Hoy el teléfono rojo también ha estado que arde. Comenzamos con este mensaje de Antonio que dice: ¿de verdad os creéis que la Agenda 2030 se frenará por los políticos de algún partido? Seguimos con Carlos que dice: todo se resolvería si se hiciera el recuento de votos de las actas como dice la ley, en acto público. Carla nos dice: ¿pero qué se espera de la izquierda si mienten más que hablan? Y por último Marga dice: la realidad es que hay más de 8 millones de parados. ¿Qué opinas, Jesús, y tus colaboradores de esto que opinan nuestros espectadores? Pues espero que no haya 8 millones de parados, porque si no mal iríamos. Pero bueno, la verdad que la gente, como siempre, dice sus sabios comentarios. Y nosotros, amigos, vamos a irnos a publicidad, porque vamos a hablar con Ronaledo, atención, vamos a hablar con Ronaledo para hablar de lo que ha pasado en Rusia, directamente ese golpe de mano de los mercenarios Wagner y qué situación está ahora. ¿Por qué? Porque dicen que esto huele mal y que parece más que una operación preparada por Putin que un golpe contra Putin. Eso es lo que dicen algunos medios. Por otro lado dicen que Putin ha perdido muchísima credibilidad de cara a Occidente. Todo esto nos lo va a explicar nuestro analista y experto en estos temas, don Ronaledo, justo después de la publicidad. No se vayan, porque si no nadie se lo va a contar. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancia